Bueno, hermanos, vamos a continuar con la palabra hoy, ¿verdad? Estamos en la serie de la carta a los Efesios y el día de hoy vamos a tocar nuestro tema 29, ya casi terminando, ¿verdad? La carta. Hoy vamos a hablar de mira cómo vives para ser guiado por el Espíritu Santo. Mira cómo vives para ser guiado por el Espíritu Santo. Y vamos a estar en nuestra el mensaje de hoy en el versículo de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Y me dicen amén cuando lo hayan encontrado. Amén. Muy bien. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos pedirte que esta palabra que traes en esta noche para cada uno de nosotros sea una palabra que edifique nuestras vidas, que nos hables a través de ella, y particularmente te pedimos, Padre, que nos des un espíritu entendido para tomar cada uno la parte que nos corresponde. En el nombre precioso de Jesús te pedimos que seas tú quien use a este siervo inútil para tu gloria. Amén, amén y amén. Hermanos, recapitulando un poco, hemos estado hablando últimamente de mucho de lo que es la vida cristiana. Cuando hablamos de Efesios, hablamos en dos partes. Los primeros 3 capítulos habla asuntos doctrinales, y del capítulo 4 al 6, más que todo son de una vida cristiana práctica, una vida real, una vida conforme a lo que Dios quiere que actuemos. Y una de las obras maravillosas que los cristianos podemos testificar en nuestra vida es que, como ya no estamos sometidos, cuando digo sometidos a la voluntad del pecado, no le estoy diciendo que usted no va a tener tentaciones de pecar o que no va a pecar. Le estoy diciendo que el pecado ya no se va a enseñorear de su vida. Y ese es un poder que obtenemos de parte de Dios solamente, porque humanamente nosotros no podemos presentar cara al pecado. Y cuando nos convertimos en un hombre nuevo, cuando abandonamos, cuando nos despojamos del hombre viejo que está viciado por tantas cosas, por tantos pecados, y nos vestimos del hombre nuevo, renovándonos en el espíritu de nuestra mente, empezamos a manifestar como hijos de luz ciertos frutos que acompañan la nueva vida en Cristo. Miramos hace unos días de cómo esos frutos eran la justicia, entre otros, era la verdad, era la integridad. Pero todo esto es un regalo y es una obra que viene de parte de Dios, no es suya, no es mía, no es nuestra. Dios es el que nos cambia. Pero, ¿cómo lo hace? Vamos a tocar hoy uno de los versículos que, si podríamos encerrar el versículo más importante, a mi parecer, y al de muchas otras personas que saben mucho más de la Biblia, está aquí. Está en Efesios capítulo 5, versículo 18, pero ya llegaremos a él. Vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo, primero de cómo debemos de vivir, que tenemos que examinarnos, y de cómo el Espíritu Santo debe de controlar nuestras vidas, debe de guiar nuestros pasos, a manera de que podamos manifestar nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza. ¿Y qué va a pasar si usted no deja que el Espíritu Santo gobierne su vida, aún teniendo una nueva naturaleza?
Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Por eso el mensaje se llama Mira cómo vives para que seas controlado por el Espíritu Santo. Y vamos a ver nuestro primer punto bajo este nombre: mirad cómo andéis. Versículo 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice: mirad cómo andéis. Pablo está mencionando esta frase como una advertencia, hermanos. Es una advertencia a los efesios que debían de considerar su manera de andar. Y cuando Pablo está diciendo mira cómo andas, se está diciendo, en otras palabras, mira cómo vives. Y esta es una advertencia, no es una sugerencia. Pablo está diciendo mira cómo vives. Él está preguntando a los efesios de qué manera están viviendo ellos su fe cristiana. Y hoy nosotros podemos preguntarnos de qué manera estamos viviendo nuestra vida cristiana. Yo espero que al final de este mensaje usted pueda tener una respuesta clara de cómo está viviendo usted su vida. Andar, Pablo está advirtiéndoles a que observen su manera de vivir. ¿Por qué? Porque andar en la voluntad de Dios debe de ser la meta de cada cristiano. Andar en la voluntad de Dios debe ser la meta de cada cristiano. Así que debemos examinar nuestro caminar y contrastarlo a la luz de las Escrituras. Hablábamos la semana pasada de cómo un mercader en el Oriente, cuando está en las tiendas y quiere comprar un pedazo de tela o quiere comprar un pedazo de algo de metal, como las tiendas no tienen paredes, lo que hacen es que sacan a la luz lo que van a comprar para ver si tiene defecto. Bueno, yo eso es lo que quiero que haga hoy, que hoy examine su vida a la luz de las Escrituras y revise su manera de vivir, si está de acorde o no está de acorde a la voluntad de Dios. Y creo que eso es lo que Pablo quería que nosotros entendiéramos. Dios nos quiere llamar la atención para que examinemos nuestra manera de vivir, para que empecemos o para que continuemos viviendo nuestra vida de la manera que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que lo hagamos y cuándo quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque hacer lo que Dios quiere es actuar con sabiduría. Porque hacer lo que Dios quiere es ser sabio, hermano. Algo que caracteriza la vida del ser humano en su estado natural, en su estado animal. Porque cuando estamos lejos de Dios estamos en un estado animal, porque son nuestros instintos los que nos gobiernan. Nuestra voluntad no tiene fuerza para acercarse a Dios y simplemente corremos hacia el pecado. Cuando estamos en esa condición, nuestras características humanas nos llevan a vivir bajo nuestra propia conciencia. Y yo le voy a decir una cosa: cuando una persona peca, regularmente silencia su conciencia. Para una persona, beber tal vez ahora no sea algo tan aborrecible, pero cuando empezó a beber, y si empezó joven, pues posiblemente empezó bebiendo a escondidas. Pero llega a ser tan común el pecado en él que llega a silenciar su conciencia y empieza a vivir en el pecado sin sentir remordimiento por lo que hace. Porque usted puede examinar su vida y saber que está mal, pero como ha silenciado su conciencia, no tiene remordimiento de lo que está haciendo. Y porque no tiene esa actitud, usted no se puede arrepentir. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino. Bienaventurado aquel que llega a Dios sabiendo que es un pecador. Pero para que usted llegue a Dios sabiendo que es un pecador, usted tiene que escuchar y darse cuenta que es un pecador.
Aquellos que van al doctor primero tienen que estar seguros que están enfermos. Hasta el día de hoy no he visto yo desfile de sanos ir al doctor. Bueno, es la misma idea. Ahora, Dios quiere que andemos en sus caminos, porque andar en sus caminos es actuar con sabiduría. De otra manera, hermanos, si nosotros no actuamos siguiendo la voluntad de Dios, hermanos, la Biblia nos llama de una sola manera. Cuando usted no sigue la voluntad de Dios, la Biblia le llama, ¿sabe cómo le llama? Le llama necio. ¿Qué es un necio? Nosotros a veces usamos esa palabra, ¿no? Vemos personas que esto está mal, no hagas eso. ¿Y qué le decimos? No seas necio. ¿Verdad? Y hacen, y saben que están mal, pero siguen actuando con necedad porque no hay temor de Dios en ellos. Porque aún siguen siendo insensatos. Pablo nos dice, mirad pues cómo andéis, no como necios. ¿Y saben por qué? Yo me pongo a pensar, ¿por qué Pablo nos dijo, no anden como necios? ¿Por qué? Porque la gente generalmente actúa conforme a sus estándares, y sus estándares son necedad. Usted tiene que tener una guía en su vida. Usted tiene que rendirle cuentas a alguien en esta vida, y ese alguien tiene que ser Dios. Porque si usted no le rinde cuentas a Dios, usted vive pensando que no le va a rendir cuentas a Dios nunca. Y por eso anda haciendo un montón de cosas. Y por eso no le importa que le hablen del Evangelio. ¿Por qué? Porque piensa que no va a darle cuentas a Dios. Pero sorpresa, el hecho de que yo no crea que yo voy a dar cuenta a Dios no quita la responsabilidad de que sí le voy a dar cuentas a Dios. El hecho de que usted no crea que va a envejecer, o que le van a salir canas, o que se va a arrugar con los años, no va a negar el hecho de que su cuerpo se está deteriorando. Lo crea usted, lo quiera o no lo quiera, pues así es el pecado. Usted puede pensar que no va a dar cuenta de su pecado, pero una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que la Biblia dice, y la Biblia es el único estándar infalible de fe y conducta. Y si no, acompáñeme a Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Mire lo que dice Pablo al respecto. Gálatas 6:7, amén. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, hermano. Hermano, si usted siembra insensatez siguiendo sus propios caminos, usted va a cosechar lo que ha sembrado. Hay personas, hermanos, que yo no sé por qué somos tan necios en creer esto, pero hay personas que piensan que pueden comportarse como diablos y creer que se van a ir al cielo. Hay personas que piensan que se pueden burlar de Dios y que Dios los va a escuchar. Hay personas que piensan que escuchando una carpeta de música reggaetón, una carpeta de música rock, una carpeta de música ranchera y una carpeta de música cristiana los vuelve un poco más cercanos a Dios. Pero eso es ser insensato. Eso es creer algo que no es verdad. Y hay gente que vive creyendo que es hijo de Dios cuando son hijos del diablo, porque sus hechos demuestran que no hay temor de Dios en ellos. Hay personas que son tan insensatas que andan por caminos y dicen este camino es un camino de vida, pero no se dan cuenta por su mismo pecado que es un camino que aunque parece derecho es un camino de muerte. Y la gente no tiene temor de Dios porque no abren sus ojos y andan a ciegas por el pecado, porque el pecado, hermano, yo no sé, pero el pecado es tan encegador que te hace, aún andando ciego, te hace pensar que estás abriendo tus ojos. Hermanos, Pablo también dice en este texto, aprovechando bien el tiempo. Y Pablo tiene un sentido de urgencia en esto.
Y yo quiero decirle algo, hermano. Lo que usted está viviendo hoy, en este momento, en este preciso instante, no lo va a volver a vivir nunca más. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo no se repite. Las circunstancias que lo rodean no se repiten. Usted puede venir dentro de una semana a la iglesia, puede venir el martes y el sermón no será el mismo. No será predicado de la misma manera. Su disposición no será la misma. No andará con la misma ropa. No estará con los mismos hermanos. No hay otro momento como la hora, hermanos. Aproveche bien el tiempo. Pablo está diciendo, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Deberíamos entonces seguir el ejemplo de Pablo y vivir cada día pensando que puede ser el último día de nuestra vida. La gente vive no se levanta, generalmente no se levanta pensando en que se puede morir ese día, ¿verdad? ¿Verdad? La gente no se levanta pensando en que su vecino se puede morir este día. La gente no se levanta pensando que puede tener que dar cuentas a Dios este mismo día, esta misma noche. Y si esta, hermano, fuera la última hora de tu vida, ¿qué fuera lo que hicieras? A mí me gustaría escuchar a alguien que me dijera, bueno, si esta fuera la última hora de mi vida, me gustaría hacer esto. A ver, algún valiente, ¿qué haría? ¿Qué sería lo último que haría? Si en este momento Dios le dijera, mira, fulano, fulana, esta es la última hora de tu vida, ¿qué sería lo primero que buscaras hacer? ¿Qué? ¿Cuál? Nadie. ¿Cuál? Arrepentirse y creer. Estar a cuentas con Dios, ¿ok? ¿Y cómo sabes tú que no es la última hora de tu vida? ¿Cómo sabes tú que no es la última hora de tu vida? Miren, hermanos, hay una línea que todo hombre va a cruzar en algún momento. Y el problema es que nosotros vamos caminando por nuestra vida, vamos caminando por ese camino y no nos damos cuenta que llegamos a esa línea hasta que llegamos a la línea. Y esa línea es el día que mueres, es el día que vas a estar delante de Dios. Y cuando llegues a ese momento ya no habrá vuelta atrás. No, Señor, dame 5 minutos más. No. Tuviste toda tu vida, no me quisiste en toda tu vida. Ya no hay oportunidad para ti. Hermanos, aproveche bien su tiempo. Hermanos, pero ¿qué significa eso también? Bueno, trate lo más que pueda de no invertir su tiempo en cosas vanas. No le estoy diciendo que no tenga un tiempo para usted, porque hay veces que tener un tiempo para usted es necesario. Pero hermano, no desperdicie su vida en cosas vanas. El otro día, ¿quién se dio cuenta que andaba aquí una virgencita? ¿Verdad? La gente, yo digo, increíble, digo yo, aún la gente que no va a la iglesia andaba ahí. Y yo creo que hasta cristianos andaban ahí, porque miré uno que otro ahí medio camuflado. ¿Verdad? Sí. Hermano, lo que sacrificas a los ídolos, sacrificas a los demonios. Aún algunos cristianos no fueron a culto ese día por ir a ver eso. Y yo quiero decirle algo, hermano. Cuando le digo que aproveche bien su tiempo, también quiero hacerle un sentido de urgencia. Muchas veces nosotros decimos, bueno, le voy a ir a hablar a fulano de tal vez otro día. Tal vez otro día. Y se murió. Se muere. Y tú dices, ahora sí tengo un problema grave con Dios. Hay una persona, yo tengo una persona en mi corazón. Dios me ha inquietado y estoy con eso, que hasta que no hable con él no me voy a quitar esto de mi corazón. Y más que han habido muchos muertos en ese barrio, no vaya a ser él el próximo, ¿verdad? Pero, Señor, no me lo vayan a cobrar a mí, como dijo mi hermano. Pero, hermanos, aprovecha bien el tiempo. Y cuando dice aprovecha bien el tiempo, es aprovechar cada momento para decir la verdad. Aprovecha cada puerta que se te abre, cada oportunidad que se te presente para predicar el evangelio a otras personas.
porque puede ser la última oportunidad para ellos. ¿Te imaginas? Yo solo me puedo imaginar a Cristo cuando está en la cruz y cuando está el ladrón y le dice al otro ladrón, le dice: cállate, que nosotros merecemos morir, pero Él es justo, Él es santo, Él no tiene por qué estar acá. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué terrible, hermano. Qué terrible hubiera sido que Jesús se hubiera quedado callado. Qué terrible hubiera sido. Pero Él era la oportunidad y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dio la confianza de una vida eterna, aunque estaba a punto de morir. Muchos dicen: no, yo cuando me vaya a morir me voy a arrepentir. No se trata solo de arrepentirte, hermano, se trata de creer. Hay un montón de gente que en el hecho de muerte le pide perdón a todo el mundo. Te equivocaste, porque no es al mundo que le tienes que pedir perdón, es a Dios primero. Te puedes pedir perdón a la gente, pero si Dios no te perdona, nada te va a servir eso. Pero la gente tiene ideas equivocadas y pasan toda la vida, hermanos, y nunca se acercaron a una iglesia. Y ¿saben qué es lo más triste? Que están en el hecho de muerte y ni siquiera en ese momento entienden que es el evangelio. Por eso les digo, hermanos, aproveche su día, aproveche su tiempo, predíquele a otro. Y si usted está escuchando el mensaje hoy, abra su oído, puede ser la última vez. El pastor me quiere hacer miedo. No, hermano, si yo no es por hacerle miedo, es la verdad. Yo ni siquiera sé si mañana voy a amanecer. Y yo no quiero llevarme eso en mi conciencia. Hermanos, otra de las cosas es que para que usted aproveche bien el tiempo, usted tiene que conocer la voluntad de Dios, hermano. Si usted no conoce la voluntad de Dios, usted no puede aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque lo va a dedicar a cosas vanas. Es increíble cómo la gente a un desfile va 5 horas bajo lluvia, sol. Pero cuando hay una vigilia, una media vigilia en la iglesia, no pueden ir. Me duermo, pastor. Hermano, el día tiene 24 horas. El día anterior acuéstese más temprano o levántese más tarde el día siguiente. O duerman el día. Pastor, es que yo no puedo ir a la iglesia ese día de la vigilia porque es que eso de las vigilias me sereno. Póngase un gorrito, póngase un buen suéter, no importa que haga calor, pero la noche va a ser frío. Pero hay maneras, hermano. Hermano, hay personas que dedican mucho tiempo en cosas vanas, pero no dedican tiempo ni a leer la Biblia. Y no quiero avergonzarlos, pero yo quiero que usted se examine, porque lo que la Biblia dice: mira cómo vive tu vida. ¿Cuántas horas leíste la Biblia esta semana? ¿7? ¿6? ¿3 horas? Por lo menos lo abrimos, ¿verdad? En el Salmo 23, el Salmo 91. A veces el Salmo 1, ¿va? O nosotros leímos Efesios. Estamos leyendo la Biblia. ¿Cuántos leyeron los 5 capítulos de Primera de Juan de esta semana? Yo quiero que ustedes, a mí no me van a dar cuentas, hermanos, es a Dios. Y esto es por su bien espiritual. Mira cómo vives. ¿Estás aprovechando el tiempo o lo estás desperdiciando? Porque hay gente que dice: no tuve tiempo para leer la Biblia. ¿Tuviste tiempo para cocinar hoy? Entonces, ¿por qué te preocupas más por alimentar la carne que alimentar el espíritu? ¿No sabes que lo de la carne aquí se va a quedar, pero lo del espíritu te lo vas a llevar? Hermano, usted necesita conocer la voluntad de Dios, y usted no la va a conocer a menos que lea la Biblia, a menos que pase tiempo en oración con Él. Inunde su mente de la palabra de Dios, para que después salga por su boca, hermano. Fíjense que nosotros muchas veces no sabemos los nombres de los jugadores de los equipos famosos. A ver, no me vayan a contestar, pero en su mente piensen: ¿cuál es el nombre del equipo titular del Real Madrid? Son 11 jugadores y un entrenador, ¿no? Sí, más o menos tienen una idea. ¿Cuántos se saben el nombre de los 12 apóstoles? O de las 12 tribus de Israel. ¿O cuántos libros tiene la Biblia? ¿O cuántos capítulos tiene el Evangelio de Juan?
o Apocalipsis, o cuántas veces hemos leído la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo a veces nos dedicamos más a las cosas malas? Hermano, examine su mente, examine su vida, para que conozca la voluntad de Dios y no actúe neciamente, para que aproveche cada oportunidad que se le presente para presentar el Evangelio y que otras personas conozcan al Dios de las Escrituras, para que usted dé gloria a Dios, porque para eso fue creado. Y la idea número 2 que quiero compartir es, en el versículo 18 al 20, es ser guiados por el Espíritu o por la carne. Guiados por el Espíritu o por la carne. Y dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed bien llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que una pregunta que tenemos que respondernos esta noche es: ¿somos controlados por Dios nosotros? ¿Somos controlados por Dios o somos controlados por nuestros instintos, nuestros impulsos, nuestro temperamento? Nosotros nos moldean nuestras emociones o nuestras convicciones. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, recordemos que en el mundo antiguo beber era algo normal, embriagarse era algo normal. El griego estaba entregado a sus deleites y para él beber era normal. Ahora, el beber llevaba a otras cosas, llevaba a un desenfreno. Llevaba a un desenfreno que podía considerarse en orgías, glotonerías, cuestiones sexuales, libertinaje sexual, de todo. Tomar vino no era algo mal visto por los griegos en su época. Y hoy, yo quiero decirle algo. Cuando Pablo está diciendo: mira, el que toma vino sabe que el vino le va a causar una alegría, porque cierto o no, el borracho anda alegre generalmente en su momento de cuando está empezando a embriagarse y bebe, y usted mira por eso cuántas historias se pueden contar de borrachos. ¿Ah? Hay un montón de... Mira, hay borrachos que se creen Superman. Sí. Y hay borrachos que tienen un montón de historias. Yo me sé un montón de historias, pero no vale la pena mencionar. ¿Pero por qué? Ellos en su mundo son felices en ese momento que están lejos. Son invencibles, se les olvidan los problemas, así que son felices. Beben para olvidar. Pero eso se diluye, porque la alegría que el mundo te puede dar, hermano, es una alegría que va a pasar. Hay un contraste aquí. Pablo está haciendo un contraste aquí entre lo que es un pagano y lo que es un cristiano. El pagano va a buscar satisfacer sus necesidades en este mundo. El necio, el impío, va a querer ser feliz aquí. El cristiano sabe que su felicidad no está en lo que tiene. Hermano, si tu felicidad está en lo que tienes, tú no eres cristiano, tú eres carnal. Pero si tu felicidad está en Dios, entonces sí tú has nacido de nuevo. Si tú puedes estar alegre cuando tienes que comer balines, frijoles, y estás alegre cuando comes pollo o carne, entonces tu felicidad no está en el plato de comida, está en Dios que te proveyó la comida. Pero cuando tú miras que solo hay tortilla con sal y te entristece tu corazón y añoras, oh, aquellos días en los que comía bistec. Oh, decían los israelitas, cómo añoramos las cebollas y los chiles, dice, cuando estaban en el desierto. Hermanos, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted se regocija en Dios, hermano. Su alegría es eterna porque es en Dios.
aún en medio de la adversidad. El que ha sido lleno de Dios, el que ha creído en Dios, puede levantar sus manos y darle gracias a Dios en medio de la escasez, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la oposición, en medio de la crítica. Porque conoce que su alegría no está en el mundo, sino en Dios. Por eso yo no me creo cuando miro muchos cristianos amargados. Solo enojones pasan. Yo no creo eso. Es imposible, no, eso. No puede ser un cristiano así, digo yo. Porque no está siendo lleno. Yo quiero decirle a alguna persona, cuando hablaba de esto, de ser llenos del Espíritu Santo, predicó lo siguiente. A mí me impresionó cuando leí esto. Decía que este hombre, cuando predicaba sobre este mismo texto, ser lleno del Espíritu, dijo: uno tiene que llenarse de algo. Uno tiene que llenarse de algo. Y es cierto. Usted o se llena de Dios o se alimenta de usted mismo. ¿Cómo es eso? O se llena de Dios y obedece a Dios, o obedece sus propios criterios, o anda en sus propias fuerzas. O camina de la mano de Dios o camina de la mano del diablo, hermano. No hay otra. Solo hay dos opciones. Así que usted tiene que llenarse de algo. Para los paganos, ellos encontraban en el alcohol lo que no encontraban en otro lugar. La felicidad que les daba el alcohol era muy grande y por eso eran unos ebrios. Pero el cristiano tiene que encontrar el gozo en Dios. Tú no puedes decir: yo seré feliz el día que mis hijos se gradúen. Yo seré feliz el día que tenga casa. Yo seré feliz el día que tenga un carro. Hermano, eres un interesado. Yo creo que tú tienes que decir: yo soy feliz porque Cristo me salvó. Yo soy feliz porque un día le veré. Hermano, ponga su mirada en las cosas de arriba, no solo en las de la tierra, hermano. Pablo dice en esta sección, cuando dice ser llenos del Espíritu Santo, la palabra lleno aquí viene una palabra griega que dice pleró. Y cuando estudiaba esto, esta palabra lleno es como cuando usted mira este vaso. ¿Lo mira lleno usted este vaso? Pero se puede llenar. ¿Qué hay que hacer para llenarlo? Hay que echarle agua. Nosotros somos un recipiente de Dios. Usted sabe eso, ¿no? Dice la Biblia que nosotros somos vasijas de honra, somos vasos de barro. Y Él ha depositado el tesoro de su presencia y su guía y su espíritu en nosotros. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pero hermano, hay una canción que ejemplifica mucho esto. Dice una canción: caminé como soldado y ¿cómo es? Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque mis fuerzas he pasado y mis fuerzas he desgastado, pero dice, y esta es la parte: vengo a ti. Hermano, el cristiano sabe una cosa: tiene que ser lleno de Dios. Y cuando digo lleno de Dios, y quiero ser claro, cuando dice lleno, pleró, significa continuamente. Pleró, continuamente. Lleno continuamente. ¿Qué pasa con un vaso cuando usted le está echando agua y se llena? ¿Qué pasa? Rebosa, hermano. Rebosa. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo acá a través de lo que Pablo enseña? Ser lleno del Espíritu Santo es estar continuamente en la fuente. La Biblia dice que a los que creen será de su interior correrán ríos de agua viva. Una fuente de agua que no se seca. Pero el problema es que usted y yo, cuando perdemos comunión con Dios, empezamos a vaciarnos. Ya no estamos siendo llenos de Dios, sino que estamos secándonos. Y este vaso puede ser que no tenga agua, pero sigue siendo vaso, ¿verdad? Un cristiano puede perder comunión con Dios
Porque no tiene presencia de Dios, no hay en él una llenura de Dios. Y se vuelve, cuando usted no manifiesta los frutos del Espíritu, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Qué? Las obras de la carne, hermano. Así que hágase un examen hoy y pregúntese, ¿qué manifesté más hoy? ¿Las obras de la carne o los frutos del Espíritu? Porque si ha manifestado más las obras de la carne hoy, hermano, déjeme decirle una cosa. Usted hoy no se ha estado llenando del Espíritu Santo. No sé esta semana, pero sí hay que llenarnos del Espíritu Santo. Ahora, cuando le digo que se llene del Espíritu Santo, quiero enseñarle algo que es muy importante, porque muchas veces tenemos errores doctrinales en esto, teológicos. Hay personas que dicen, bueno, pasa, ¿no? Voy a orar por ti, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu, llénalo Señor, llénalo Señor, llénalo Señor. Plum, cae atrás, se levanta siendo el mismo diablo. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Y hay gente, miren hermanos, yo no sé si por ustedes oraron así o si ustedes oraron así. Yo en mi ignorancia en otro tiempo oré así y oraron por mí. Y decían, llénalo Señor, fuego Señor, fuego, 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 fuego. Y yo, nada, ¿verdad? Y a veces aquello que uno se queda, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, tampoco, si usted habla en lenguas, tampoco quiere decir que usted es lleno del Espíritu Santo solamente hablando en lenguas, porque incluso si usted mira acá, ni siquiera se mencionan las lenguas acá. Mucha gente dice, usted para ser lleno del Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. No, eso no me dice la Biblia, aquí no me dice eso. ¿Tiene que caer de espalda? No, tampoco, aquí no dice nada de eso. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo entonces? Bueno, se lo voy a poner en pocas palabras. Ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo la influencia y el control del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo la influencia y el control del Espíritu Santo. Se me viene a la idea un auto. Aquí los que conducen. ¿Quiénes conducen? ¿Pedro no conduce? ¿Luis conduce? Ok. Tavo también. Imagínense este asunto. Está el carro en marcha. El carro está en marcha. ¿Se conduce solo el carro? ¿Necesita quién? Un conductor. Pero si el conductor no está, ¿el carro deja de ser carro? Pero un carro en marcha sin conductor, ¿qué le va a pasar? Va a colisionar, se va a accidentar. Bueno, ese carro eres tú, hermano. Tú, si no dejas que te controle el Espíritu Santo, no es que cuando digo que tú tomas el control, no es que tú te diriges bien. Tú te vas a echar a perder, hermano. Tú te vas a perder en tus propias fuerzas, hermano. Por eso la gente actúa en la carne, porque actúa en sus propias fuerzas. No deja que Dios tome el control. Son tan orgullosos que quieren vivir a su manera. Están tan equivocados que quieren tener el control de su vida, cuando en vez de eso deberían de rendirse a Dios, para que Él sea quien guíe nuestras vidas. Dice Jesucristo cuando oraba en Getsemaní, decía, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y está como el carro que queremos que haga para acá, ¿verdad? Y el carro no, el carro va derecho, ¿verdad? No, hermanos, nosotros tenemos que dejar que sea Dios quien nos controle. Y el Espíritu Santo es el que hace en cada uno de nosotros lo necesario para vivir en una sola dirección, hermanos. John MacArthur dice, ¿sabe lo que es la vida llena del Espíritu Santo? Es vivir cada momento como si usted estuviera parado en la presencia de Cristo. Es que usted viva cada momento como si Cristo lo estuviera viendo. Y sorpresa si lo está viendo. ¿Acaso no hay cosas que hace usted que lo avergüenzan al día? Cosas que usted sabe, bueno, si me viera Dios, dicen algunos, pero Dios te está viendo. Claro que lo está viendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que dejemos que sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestras vidas, el que nos guíe en nuestras vidas. Porque de otra manera, hermanos, nosotros nos vamos a perder. De otra manera, nosotros nos vamos a extraviar de la verdad. Yo le quiero decir algo, hermano.
Tristemente hay muchas iglesias que no son guiadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se someten a la voluntad del Espíritu Santo. Dicen, no, a nosotros nos guía Dios, a nosotros nos guía el Espíritu Santo, pero no hacen caso a la palabra, no la obedecen, no la predican, no la siguen. Hermano, si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, usted tiene que conocer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se revela a través de las Escrituras. Conozcan. Y quiero añadir dos cositas breves nada más que tenemos en este texto. Y es uno, Pablo menciona el motivo de el contenido de nuestra alabanza. En el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, si usted es guiado por el Espíritu Santo, de su boca, aunque usted cante feo, hermano, aunque usted, el hermano, no quisiera escucharlo adorar, porque canta un poco feo, hermano, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted canta más bello que los ángeles. Dios escucha su canción, Dios escucha su oración, Dios escucha su adoración, porque para Él es precioso. ¿Cuántos aquí somos padres? ¿Algunos de ustedes, cuando su hijo o hija era pequeñita, le escucharon una voz melodiosa decir, papá? Y dijeron ustedes, qué lindo sonó eso, que aquí tengo un tenor, yo tengo un buen corista o una buena corista. ¿Qué? A menos balbuceado, ¿no? Pero para ustedes era lo más hermoso. ¿Sí o no? Mira viejo, mira vieja, ya dice papá. A ver, decí papá. Y es algo bien lindo, ¿no? Las madres tienen eso. Las madres tienen eso de que entienden lo que el niño dice. A mí me llama mucho la atención que aquí hay una niña que no habla mucho, pero trata de expresarse, y la mamá y el papá lo entienden perfectamente. Y está diciendo que quiere comer frijoles con mantequilla. ¿Por qué? Porque él la entiende, porque la escucha, porque hay una relación que los une. Así que cuando usted canta a Dios, el contenido de su canción tiene que ser de un corazón agradecido, porque ese es el motivo de su adoración. Dice el versículo 20, dando siempre gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez su oración ni siquiera sea la más bonita. Tal vez su oración no sea la más bonita. Tal vez usted diga, ay, qué palabra el hermano tal. Ese hermano solo dice lo mismo. ¿Qué dice el hermano? Señor, perdóname que soy pecador. Ayúdame, Señor, a seguirte. Ayuda a mi hermana que me critica también a que cambie, Señor. Amén. ¿Pero qué? La Biblia dice que atentos están los ojos de Jehová, de Dios, del Señor sobre sus hijos, y atentos sus oídos a su oración. Hermano, no tiene que ser una oración elocuente. No tiene que ser una oración bonita. Tiene que ser una oración sincera. Eso sí. Y cuando usted cante a Dios, hay gente que no canta, es que me va a escuchar la hermana que canto feo. Hermano, todos cantamos feo, hermano. No me la sé, la tararea, se equivocó, dice, hermano, cántela, hermano. Porque a Dios le encanta escuchar a sus hijos. ¿A cuántos de nosotros nos encantaba escuchar a nuestros hijos? A mí me gusta escuchar a mi hijo cuando me dice cosas bonitas. Me gusta. No sé ustedes, pero a mí me gusta cuando mi hijo me habla. Y yo quiero decirle que Dios es igual. Dios siempre está dispuesto a escuchar. Que el motivo de sus alabanzas, de su oración, sea agradarle a Él. Pero para que usted le pueda agradar a Él, tiene que usted caminar lleno del Espíritu Santo. Tiene que caminar día con día examinando su vida para ver si su vida refleja la voluntad de Dios. Si está conforme a la voluntad de Dios, es porque usted está siendo controlado por el Espíritu Santo. Está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y aunque a veces usted encuentre baches en el camino, aunque a veces encuentre tristeza en el camino, usted alégrese porque el Espíritu Santo es quien va al timón y no usted. Y si deja que Dios sea quien lo lleve, ¿sabe qué es lo más lindo de Dios? Que si nosotros fuéramos, bueno, esa es una expresión, si fuéramos un carro, aunque el camino fuera turbulento, aunque el camino fuera con baches,
una cosa es segura: Él conoce el camino y Él nos va a llegar a casa. Amén. Así que, ¿está dispuesto usted a examinar su vida y a revisar para que sea el Espíritu Santo quien lo guíe? ¿O va a seguir siendo insensato y necio, desperdiciando su tiempo, actuando conforme a su voluntad y no a la de Dios? Yo espero que usted sí decida ser lleno de Dios y que cada día vaya a su presencia para que usted esté rebosante de la presencia de Dios todo el tiempo. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar.